Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar el curso de combinatoria 3 o el curso de teoría de Ramsey. En el video anterior mencionamos que lo que queremos estudiar ahora es el famoso teorema de Galvin y Pericri. Mencionamos que con el axioma de elección se puede demostrar la negación de la flecha cuando pones omega aquí, omega aquí, omega aquí y 2 aquí abajo. Eso nos da para definir lo que es un conjunto Ramsey. Vimos que los abiertos básicos son Ramsey, que unión finita de abiertos básicos es Ramsey, complemento de un conjunto Ramsey es un conjunto Ramsey. También definimos lo que es una barrera en un conjunto B infinito, porque estamos preparando el terreno para demostrar que los conjuntos abiertos en n a la corcheta infinito, con la topología métrica, que esos conjuntos abiertos son Ramsey. Y dijimos que íbamos a hablar de una técnica llamada forcing combinatorio, y que se trata de lo siguiente. Dada una familia F de conjuntos finitos de números naturales, cada vez que tú tengas A conjunto infinito y S conjunto finito, vamos a decir que A acepta S si cada miembro de esta vecindad, recuerda que SA es el conjunto de todos los conjuntos infinitos, tal que los primeros elementos son los elementos de S y los que vienen después todos son elementos de A. O sea, un B está aquí, quiere decir que S es un segmento inicial de B y que los elementos de B después de los elementos que están en S todos son elementos de A. Es decir, B está contenido dentro de A, pero bueno, agregándole S, porque podemos suponer, no importa si A contiene elementos de S o no. Lo que importa es que B tenga a S como segmento inicial y los elementos que vienen después todos sean elementos de A. Entonces eso es lo que se conoce como la vecindad definida por S y A. Ok, entonces en términos de esos abiertos, de esas vecindades, se define lo que significa aceptar, rechazar y decidir. A acepta S si cada elemento de acá tiene un segmento inicial en la familia F. O sea, esta aceptar, rechazar, decidir se refiere a esta familia F que está fija. Este concepto depende de esta familia F. O sea, para este F tengo este concepto de aceptar, rechazar y decidir. Entonces, A acepta S si cada elemento que comience con S y continúe con A también comienza con un elemento de la familia F. Rechazar significa que ningún elemento de acá puede aceptar a S, y decidir S significa que o bien lo acepta o bien lo rechaza. Con esa definición, para esa familia F, tenemos lo siguiente. Si B es un conjunto infinito que está dentro de A, ocurre que si A acepta S, entonces B también tiene que aceptarlo. ¿Qué significa que B acepta S? Vamos a escribirlo acá. Significa que cualquier C que pertenezca a S, B tiene que tener un segmento inicial en la familia F. Bueno, yo sé que todo lo que comienza con S y continúa con B también comienza con S y continúa con A, porque B está contenido en A. Así que C es un conjunto infinito que comienza con S y continúa con A. Como A acepta S, C tiene un segmento inicial en F. Entonces todo elemento de acá tiene un segmento inicial en F, significa que B acepta a ese elemento, a ese conjunto finito S. O sea, si A acepta, entonces cualquier
su conjunto infinito de A también tiene que aceptar. Y lo mismo vale para rechazar. Si A rechaza, entonces B también tiene que rechazar. Eso es fácil de verificar. Te voy a dejártelo como ejercicio porque es muy sencillo. Otra característica, dados A y S, tú siempre puedes encontrar un subconjunto infinito de A que decide a S. O sea, que o bien lo acepta o bien lo rechaza. La forma más cómoda de ver esto es preguntándole a A si acepta, si rechaza o no rechaza a S. Si A rechaza S, entonces lo decide. Así que el B sería el mismo A. ¿Correcto? Ahora, si A no rechaza S, si A no rechaza S, ¿qué significa eso por definición? Si no rechaza S, quiere decir que existe un elemento acá que acepta S. Con ese elemento acá que acepta S, tú puedes encontrar un elemento acá que acepta S. Entonces, dados A y S, siempre va a haber un subconjunto infinito de A que decide a S, o sea, que bien lo acepta o bien lo rechaza. Entonces, esa es una característica más. Tenemos la número 1, que tiene estas dos partes, la número 2, dados A y S, tú siempre puedes encontrar un subconjunto infinito de A que decida S. Y la número 3 dice, si tienes A rechazando, si A rechaza a S, ¿qué pasa con el conjunto de los números que están por encima de S y dentro de A? Esa es una notación que no hemos mostrado todavía, ¿no? Pero si M es un número natural y A es un conjunto infinito de números naturales, ¿qué quiere decir A por encima de M, siendo M un número? Son los elementos de A que son estrictamente mayores que M. Es decir, si A es esto y M es 50, por ejemplo, entonces todos los elementos de A que sean mayores que 50, digamos que este es el 48 y este es el 60, entonces sería todo esto, de aquí para allá. A por encima de M quiere decir los elementos de A que son mayores que M. Y si en vez de poner aquí abajo un número ponemos un conjunto finito, si ese es un conjunto finito, A por encima de S quiere decir, usando esta notación, A por encima del máximo de S. ¿Ok? Entonces esa es la notación que estamos utilizando en esta observación que estamos haciendo acá. ¿Qué pasa con los elementos que están en A por encima de S? Para los cuales A acepta. Aquí está S. Estamos suponiendo que A rechaza S. ¿Qué pasa si tú a S le agregas un numerito más? Es posible que A acepte a S unido con N, para este N que estoy poniendo aquí. Si yo a S le agrego un numerito, es posible que A acepte a este, independientemente de que A rechace a este. Estamos suponiendo que A rechaza a S. A rechaza este pedacito, pero es posible que agregándole un número, él acepte a este. Yo voy a agarrar entonces el conjunto de todos los n para los cuales al agregarle a ese n, A lo acepta. Agarro ese conjunto de todos los n que al agregárselo a S resulta en un conjunto finito que es aceptado por A. Si ese conjunto fuera infinito, yo podría construir
un conjunto dentro de A que acepte a S. Eso se puede hacer. Y eso me contradice el hecho de que A rechaza S. Es decir, podemos verlo de esta forma. Si tú le aplicas la propiedad 2, A y S, tú sabes que existe alguien que decida S. Se lo aplicas a el conjunto de los números naturales y el vacío es el conjunto finito S. Tú puedes encontrar un A sub 1 que decide a vacío. Y entonces llama N1 a el mínimo del conjunto A sub 1. Luego vuelves a aplicar esta propiedad 2 pero con A sub 1 y poniendo aquí en lugar de vacío vas a poner N1. Con eso vas a tener un A2, conjunto infinito de A1, que decide al conjunto que nada más tiene a N1. Vamos a llamar N2 a el mínimo de ese conjunto A sub 2. Vuelves a aplicar 2, las cantidades que sean necesarias para obtener un A sub 3 dentro de A sub 2, conjunto infinito que decida al conjunto formado por N1, al conjunto formado por N2 y al conjunto formado por N1 y N2. Llama N3 al mínimo de ese conjunto A sub 3. Así sucesivamente vas a obtener una sucesión decreciente de conjuntos infinitos A1, A2, A3, etc. y una sucesión creciente de números N1, N2, etc. que tiene la característica de que N sub m pertenece a sub m y A sub m decide cada uno de los subconjuntos del conjunto que va desde N1 hasta Nm-1. Si tú llamas B al conjunto de los N sub J, entonces B es un conjunto que decide a todos sus subconjuntos finitos. Aquí está la forma de verificarlo. Si tú agarras un subconjunto finito de B, llama al máximo de ese conjunto, llámalo N sub m. Entonces, por construcción, A sub m más 1 decide a S. Como A sub m más 1 decide a S, bueno, B decide a S. Eso resume entonces que yo con esta construcción puedo encontrar un conjunto infinito de números naturales que decide todos sus subconjuntos finitos. Todo esto está hecho para la familia fija F. F está fijo. Y con esta definición de aceptar, rechazar y decidir, hemos demostrado que existe un conjunto infinito que decide todos y cada uno de sus subconjuntos finitos. Con eso estamos listos para demostrar el teorema de Galvin. El teorema de Galvin dice que si tú tienes una familia o un conjunto formado por subconjuntos finitos de números naturales, F, entonces tú puedes encontrar un B tal que F restringido a B es vacío, o sea que B evita a la familia F, o existe un B conjunto infinito tal que aquí dentro hay una barrera. Eso nos va a dar luego que los abiertos son Ramsey. O sea, vamos a demostrar ese teorema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a agarrar un B como en la proposición anterior para la familia F. Tenemos la familia F fija. Agarramos B como la proposición anterior, es decir, B decide a todos los subconjuntos finitos de B. Entonces B decide, en particular, decide al vacío. Como decide al vacío, quiere decir que lo acepta o lo rechaza. Si B acepta vacío, recuerda que aceptar vacío significa, aceptar un conjunto en general, significa que todos los elementos de acá tienen un segmento inicial en F. Aceptar vacío, si yo pongo aquí vacío,
A son todos los conjuntos que están dentro de A. Comenzar con vacío es algo redundante, ¿no? Así que esto es lo mismo que todos los subconjuntos infinitos de A. O sea, vacío, A es lo mismo que A a la corcheta infinito. Si todos los elementos de acá tienen un segmento inicial en F, todos los subconjuntos de acá tienen un segmento inicial en F, entonces todos los subconjuntos infinitos de A tienen un segmento inicial en F. Eso es. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Si B acepta vacío, todo conjunto infinito de B tiene un segmento inicial en F. Ahora, si no acepta vacío, significa que lo rechaza. Si lo rechaza por la propiedad que vimos acá, es este conjunto que tiene que ser finito. Tenemos esto aquí. Hay una cantidad finita de n's para los cuales B acepta vacío agregándole n, o sea, n. Llama n1 el primero para los cuales B rechaza a todo lo que van desde n1 en adelante. Porque recuerda que B decide todos sus subconjuntos finitos, por lo tanto, si no los acepta, los tiene que rechazar. Entonces, n1, el primero para el cual B rechaza a todo lo que van desde n1 en adelante. Vuelves a aplicar ahora la propiedad a n1 y B, entonces existe n2 más grande que n1, tal que B rechaza a n1 y a n1 agregándole n, para cualquier n que sea mayor o igual que n2. Y así sucesivamente vas a obtener n1 menor que n2, menor que n3, etcétera, tal que B va a rechazar a S agregándole n, siendo S cualquier subconjunto que va desde n1 hasta nn-1, y el n que estás agregando aquí es mayor o igual que n sub m. Vamos a definir B' como todos los nj. Entonces lo que está ocurriendo es que B' rechaza todos los subconjuntos finitos por construcción. Muy bien. Si S está en la familia que tenemos fija, entonces S no puede estar contenido en B'. O sea, no hay ningún elemento de acá que esté en B'. ¿Por qué? Porque si es así, tendríamos C que comienza con S y continúa con B' y tiene un segmento inicial en F. Pero eso significa que B' acepta a S, y ya acabamos de demostrar que B' rechaza todos los subconjuntos finitos. Así que todo elemento que esté en F no puede ser un subconjunto de B', o sea que F restringido a B' da vacío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si B acepta vacío, tenemos dos. Existe un B aquí, tal que F restringido a B contiene una barrera. Y si B rechaza vacío, entonces F restringido a B' es vacío. O sea, existe un B', tal que F restringido a B', perdón, aquí existe un B', tal que F restringido a B' es vacío. Eso demuestra el teorema de Galvin, esta construcción de acá. Muy bien. Ahora estamos listos para demostrar que los conjuntos abiertos son Ramsey. O sea, todo el trabajo que hicimos anteriormente era para esto. Si X es unión con S en F, F una anticadena con respecto a la segmentación inicial, tú le aplicas el teorema de Galvin a esa familia F, y el teorema de Galvin tiene una parte A y una parte B. Si vale la parte A, quiere decir existe un B aquí, tal que todos los conjuntos infinitos evitan X, y si ocurre la parte B, existe un B tal que todo está dentro de X. Bueno, pero eso lo que significa es que este conjunto que es abierto es Ramsey. Todo conjunto abierto tiene la propiedad de Ramsey. O sea, la parte A me da una de las condiciones de Ramsey, me da el número 2 de Ramsey, y la parte B me da el número 1 de la propiedad de Ramsey. Todo abierto es un
conjunto Ramsey. Este resultado se conoce como el teorema de Galvin y Pricri. Podemos utilizar el teorema de Galvin de arriba para demostrar, por ejemplo, el teorema de Ramsey. El teorema de Ramsey que ya vimos y que ya demostramos hace un par de videos. El teorema de Ramsey, recuerda, dice, tienes n a la corchete n, la colección de todos los conjuntos de tamaño n. Si lo partes en dos pedazos, digamos K1 y K2, esta es una partición. Utiliza el teorema de Galvin con f igual a K1, que te va a dar, existe un B infinito, tal que vale la parte A. Si eso ocurre, entonces todos los conjuntos infinitos están dentro de, no de K1, sino de la otra parte, K2. Y si vale la parte B, entonces existe un B infinito, tal que todos sus subconjuntos de tamaño n están en la parte K1. O sea, en cualquiera de los dos casos tenemos lo que queremos, ¿no? El teorema de Galvin implica el teorema de Ramsey. Si tú partes el conjunto de los subconjuntos de tamaño n en dos pedazos, entonces hay un conjunto infinito tal que todos sus subconjuntos de tamaño n están en una de las partes, o bien en K1 o bien en K2. Eso es el teorema de Ramsey. Muy bien, esto es el teorema de Galvin y Pricri, que se obtiene utilizando el teorema de Galvin. Muy bien, vamos a dejar este video hasta acá. Hemos demostrado entonces que los conjuntos abiertos con respecto a la topología métrica en n a la corchete infinito tienen la propiedad de Ramsey. Vamos a demostrar más adelante que no solamente los abiertos, sino los borelianos también tienen la propiedad de Ramsey. Dejamos este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.